Claudia Cardona es una mujer que vivió duros momentos mientras pagaba su condena. Una condena que le costó dejar a su pequeña niña, malos tratos y un estado que deja su suerte a cientos de personas privadas de la libertad. Hoy Claudia nos cuenta a pelo cómo la lucha sigue, ahora fuera de las rejas por los derechos de muchas mujeres que intentan seguir adelante y recomenzar su vida. Hola a todos, todas. Y todos, Bienvenidos a Pelo. donde lo que nos callan, aquí se grita. Estamos en un espacio donde seguimos hablando de esos temas que son importantes poner sobre la mesa y hoy por eso tenemos una invitada que nos encanta que nos está acompañando. Claudia, bienvenida a este espacio, tu espacio. Gracias por venir, por atender este llamado. Muchísimas gracias por su invitación y por abrir espacio a estos temas tan importantes. Pero Claudia, cuéntanos un poco de ti. Mira, yo soy psicóloga, soy defensora de derechos humanos. Mucha gente pensará que solo porque me dedico a esto, pero he estudiado también eso, pero aparte de ser defensora, estuve privada de la libertad 9 años y 3 meses. Y pues manejo todo este tema también, pues de la parte técnica, teórica, pero también desde la experiencia de privación de la libertad. Y ese pisar una cárcel es un tema que sigue siendo tabú y que sigue siendo como controversial. En tu caso, digamos que más allá de entrar como en el detalle de ese delito por el cual estuviste detenida, sí quisiera como que nos contaras un poco como ese momento en que eres apresada, en que te llevan, en que pierdes esa libertad. ¿Qué significó para ti justamente perder ese bien que mucha gente no valora, ¿no? Estar libre. Sí. Pues aparte de perder la libertad, pues que como tú dices es un bien y que muchos no valoran porque no han vivido las circunstancias de estar encerrados, ¿sí? También se pierde esos vínculos familiares, dolía, o sea, un dolor tremendo por tener que dejar a mi hija, por ejemplo. Mi hija en ese momento tenía 4 años y tenerme que desprenderme de ella, ese dolor es mucho más fuerte que la misma privación de la libertad para las mujeres. Entonces nosotras siempre decimos, y si vas a la cárcel y preguntas a las mujeres, ¿qué duele? Duele no poder estar con los hijos porque las mujeres que están en la cárcel precisamente son cuidadoras, eran cabeza de familia, cometieron un delito, también por las circunstancias económicas, y entonces ir allá y no seguir con ese cuidado con como se venía ejerciendo, aunque las mujeres privadas de la libertad seguimos ejerciendo las labores de cuidado desde la prisión, ¿no? Total. Entonces, pues, pero es mucho más complicado. Entonces, perder la familia, no volver a verlos. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con mi hija? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a ayudar? Tenía 4 años. Y tú eres cabeza de hogar. En Sí. ese momento también eras cabeza Sí. de hogar. Sí, sí. ¿Y era tu única hija o tenías otros hijos? No, solo ella. Claro, y en Entonces, pleno momento en el que no es diferente, creo yo, porque no tengo hijos, pero cuando, no sé, tiene meses y digamos que, pero claro, los 4 años que tiene pleno reconocimiento de ti, dependencia de ti, dependencia. apego, todo y son 9 años en el que tu cabeza, en el que pasan 1500 cosas y muy Sí, claro, difícil. como les digo, nosotras siempre, o sea, las mujeres seguimos ejerciendo ese tema del cuidado, entonces es muy complicado, o sea, el minuto más costoso del mercado colombiano es dentro de las cárceles y además nosotras ejercemos las labores de cuidado de estar llamando si la tarea, si fue al colegio, si se cayó, si se peleó con el compañerito, si esa otra persona, una tercera lo ha regañado o no, o sea, es Que bien no le falte complicado, nada que no, dentro de lo sí. posible. ¿Y uno cómo hace para que no le falte eso que le está faltando, así sea las 11 del día, el diario, que hoy no pudo llevar 11 porque no tenía, pero y uno en la cárcel, ¿qué hace? Entonces también todo eso lo llena a uno de muchas cosas, no solamente es el perder la libertad, sino toda esa afectación emocional y esa afectación emocional, cómo afecta el cuerpo de manera física, ¿no? Y y aparte con todo lo que pasa en las cárceles de vulneraciones a derechos, entonces es un Que ya montón. vamos a entrar en eso, pero antes de ir hacia allá, sí me gustaría como que nos contaras un poco. em, Finalmente, uno termina creyendo que las personas que van a la cárcel es el lugar donde hay que aplicar la justicia, tiene su merecido, Por fin que va a tener pague, su... etcétera. Pero muchas veces, y no quiero romantizar el tema, pero muchas veces el tema es complejo porque
hay una falta de garantías estatales, de derechos, no Exacto. sé qué. O sea, yo siempre he pensado, por ejemplo, y quiero ponerlo en estos términos castizos, digamos, yo tuviera un hijo y no tengo para darle de comer y no encuentro, no me dan trabajo, no tengo forma de estudiar, si tengo que robar, robo, y por más crudo que suene. Y digamos que En muchos casos la circunstancia hace son, la Ah, son complejas. Entonces exacto. yo quisiera como que nos contaras ese panorama de desprotección en el que quizá pudiste haber estado. Claro, y comencemos hablando que quién está en las cárceles, ¿sí? Y sobre todo, pues en el tema de mujeres, que es el tema que manejo. Pues en las cárceles están las mujeres pobres, en situación de vulnerabilidad, que precisamente, y como les decía, cometieron un delito por esas necesidades económicas. Y ahí comenzó Mujeres Libres como hablando de todo este tema de, bueno, y a las mujeres nos castigan doble, pero si no, el mismo Estado y la misma sociedad no me da oportunidades porque no consigo trabajo, o sea, son derechos que tienen todas las personas y que el Estado debería promover. Entonces, conseguir trabajo, atención en salud, educación, pero si todo eso no se brinda, ¿sí? Pues no voy a poder, si no estudio, no voy a poder conseguir trabajo y un montón de cosas y todo va relacionado. Pero si el mismo Estado no me garantiza esos derechos y me exige que tú tienes que ser buena madre y que tienes que alimentar a estos hijos que tuviste, pero no hay cómo, pues yo busco la manera de hacerlo. ¿Quién no ha pensado de que yo haría cualquier cosa por los hijos? Pues ahí está, ¿sí? Personas que tienen dinero, de estratos sociales, todos como madres, como padres, uno haría muchas cosas por la familia. ¿Qué no haría uno por los hijos? Y ahí está precisamente lo que han hecho las mujeres. Pues el Estado me exige que tengo que garantizar la estabilidad a mis hijos, que tengo que darles de comer, porque si no entra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y me los quita, pero no me da las oportunidades. Hago lo que hago por necesidad para cumplir esos requisitos, pero también me condena, pues, por buscar la manera de hacerlo. Entonces, Uy, es que es muy Es muy complejo. difícil, además de que lo que decimos, pues con mami, no queremos romantizarlo, pero es muy difícil, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la Fundación Niños con Cáncer, las mamás tenían que ir a las quimioterapias de los niños y las mamás, nosotros brindábamos como diferentes ayudas al punto que nos tocó empezar a conseguir tarjetas con etiquetes para que ellas pudieran movilizarse, eso. porque habían mamás, nos pasó, una mamá se las llevaron al CAI porque se metió, pues digamos, por debajo del torniquete y eso fue un tema, es como, entiendo, pero esta persona está desesperada por llevar a su hijo de 4 años que se está muriendo a una quimioterapia y no tiene para un transporte. Exacto. No, no, Y no, muchas de ellas pueden estar en la cárcel, o sea, Sí, puede que ella no, pero ha pasado. Tenemos compañeras en la organización, ¿sí? Que son casos claros y ahí al lado que llegó a ser privada de la libertad siendo menor de edad, pues no llegó a una cárcel del IMPEC, sino a de menores, por robar la leche para su hija de 3 meses. Y esto ocurrió 2 y 3 veces, pero como el juez y el sistema no se da cuenta que lo que está robando es leche. En lugar de separarla de su hija, porque la separaron teniendo ya 15 años, ¿sí? Y después entrando al sistema de adultos, o sea, y generar toda esta problemática y un montón de cosas que ha vivido, pensarse ese sistema de que debería haber hecho algo diferente y no separar esa familia y todo lo que vivió esta compañera y pues por supuesto su hija. muchas personas creen que hay una especie de maldad en alguien que está en la cárcel, ¿no? Como que si hubiera como un gen, per se. ajá, Sí. y es que es como estás en la cárcel y es como naciste malo y tienes que allá es donde tienes que ir. Y estás ahí porque te lo mereces. Y es un poco rudo esa visión de la sociedad, y injusta en muchos casos, pero tú, digamos, ¿cómo podrías explicarle a alguien eso? Porque creo que todos nos pensamos y decimos, yo nunca cometería un delito. O sea, nadie, No nadie como que sabemos. nace y dice, no, yo voy a cometer un delito. O sea, como que muchos de los delitos se cometen es, Y o también, Claro. ¿cómo se lo explicaste a tu hija en el momento que le dijiste, mi amor, nos vamos a ver por un tiempo indefinido, hasta que puedas visitarme o no quiero que vayas o bueno, No, pues a la final yo fui capturada y mi hija tenía 4 años, eran 10 de la noche y ella no se dio cuenta, pero pues sí sintió después en una que llamada? el que yo no estuviera ahí y ella, por ejemplo, es ansiosa. Estos hijos no hacen parte de la sociedad, entonces las mamás encerradas,
pero los hijos lo que hacen es mirar cómo sobrevivir. Entonces imagínense un chico de 16 años a cargo de otros 4 menores que no puede conseguir trabajo porque es menor de edad, pues que no tiene experiencia, que también no se les brinda las garantías ni los derechos a los sí que tienen. Y pues, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo que hizo la mamá, ¿no? Puede ser robar. La mayoría de mujeres que están en la cárcel están por delitos relacionados con drogas, ¿sí? Entonces, pues estos chicos que lo que va a conseguir es el menudeo, además que estas grandes organizaciones utilizan a estas personas en situación de vulnerabilidad para eso, porque son a los que cogen. La política de drogas estaba creada para agarrar los grandes narcotraficantes, pero los resultados y las estadísticas son poner presas a estas personas que A los cogen más en la débiles. esquina, que son los más débiles, que son los que están consiguiendo, no es el grande narcotraficante, sino el que está consiguiendo para comer, porque no es el que está ganando un montón de plata, sino lo del diario. Quizás uno siempre quiere conocer el delito que cometió alguien que está, un pospenado, pues alguien que Sí. ya pagó. ¿Por qué no está tan chévere a veces conocer esas cosas? Porque digamos, es retener también un poco en dolor, es quizás, si esa persona no quiere hablar, ¿qué incidencias hay? Pues es que la verdad, pues se cometió el delito, pero pues es mostrar quién es la persona en realidad, ¿no? Yo pude haber cometido un delito y yo muchas veces digo, cuando no conocen que yo estuve en la cárcel y entonces yo represento a Colombia a nivel internacional, pues en el tema, pero muchas personas tal vez no creían al principio que yo estaba en la cárcel o no se lo imaginaban. Entonces, no, pues es la doctora, ¿sí? La psicóloga defensora de derechos humanos y lo reciben a uno como bien. Y ese es el susto también que me da a mí y le da a muchas mujeres. Entonces, pero si uno entra como, es que yo cometí un delito y además mi delito es ese de una vez el rechazo y la estigmatización. Ya. Entonces, conóceme. Claro, desde Mujeres Libres lo que hemos hecho y lo que yo he hecho es, sí, pues reconozco que he hecho esto, pero es que estoy trabajando y soy esta persona y además trabajo por los derechos de quienes están allá. Y haberlo hecho no me define también. Haberlo hecho no me define, o sea, yo les digo, pues es que yo, ¿a qué ven la más mala aquí? O sea, ¿sí? No lo ven. Yo soy mamá y fui, lo dije en el Congreso un día, o sea, soy mujer, soy defensora, soy psicóloga, estaba estudiando, entonces soy estudiante y además soy madre y creo que lo hago muy bien, que estuve en la cárcel, pero mi hija no creo que dé una mala referencia mía por cuando lo hago muy bien y estando en la cárcel ayudaba a hacer tareas, ayudaba a hacer muchas cosas que muchas mujeres no tienen tampoco la oportunidad porque tampoco tienen los recursos. Y aunque yo no tenía los recursos, mirábamos cómo. Y las mujeres adentro trabajamos en muchas cosas precisamente para eso, ¿sí? Pero el sistema no ayuda. ¿Cómo son esos primeros días en una cárcel? Mira, ahora hay un caso que seguramente has escuchado y que están en boca de todo Colombia, que es el caso de Daneidis Barrera para Colombia, la influenciadora, que de alguna manera me resuena un poco con lo que estás diciendo porque deja a una niña también de brazos de 9 meses en Claro. la cárcel. Y esto ha ocupado también el interés y el debate público y te lo pregunto precisamente por esos primeros días en una prisión. ¿Qué pasa por la mente de un ser humano? ¿Qué pasó por tu cabeza? Como les digo, o sea, lo primero que uno piensa y el dolor que uno siente es dejar a la familia. Porque es que esa familia depende de uno, ¿sí? Esos hijos dependen de uno, y eso es lo que más duele. Y cuando le preguntamos a las mujeres eso mismo, dicen: "Es que nosotras pagamos 2 condenas", a diferencia de los hombres. Los hombres llegan a una cárcel, ¿y quién está cuidando a sus hijos? La mamá de los hijos, o la abuela, o la tía, o alguien. Una mujer es responsable de eso. ¿Quién trabaja para aportarle para la alimentación en la cárcel? Pues la esposa, la mamá, la hermana. ¿Quién va y lo visita a la cárcel? Las mismas mujeres. Cuando una mujer cae a la cárcel, los hombres se desaparecen, dejan a los hijos botados. ¿Y quién visita? Pues otras mujeres que estuvieron en la cárcel y son compañeras y se presenta todo eso, ¿sí? Entonces, siempre el sistema penal recae fuertemente en las mujeres, sean las que están en la cárcel o sean las mujeres Se familiares. acompañan, total. Y estar allí también tiene una serie de mitos, pero también de muchas certezas, y es lo que tú decías ahora, de alguna manera, la vulneración de los derechos que pasan en las cárceles, lo sabemos, todo tipo y suerte de presiones, abusos, De persecuciones. todo. ¿Qué, qué,
que vive una mujer Y que en es muy prisión. difícil identificar, creo yo, porque estás justamente arrinconada contra la pared, me lo imagino, de yo me lo merezco. Es que si yo Así estoy es. acá es porque me lo busqué y que, no sé, que me violenten, que me griten, es lo que me busqué y entonces lo tengo que aceptar. Pues lo tienes muy claro. Precisamente como que el sistema hace el trabajo y muchas mujeres, claro, dicen, pues, ¿quién me manda a estar acá? La culpa es O sea, horrible. y además culpa, y vuelvo y reitero lo de la familia, culpa de no poder estar afuera, culpa de que todo esto me pasa, porque quién me manda y por qué lo hice, ¿sí? Entonces es esa culpa todos los días y sale uno de la cárcel y la culpa sigue, porque yo no estuve tantos años con mi hija afuera y hay niños que pues están en las drogas y un montón de cosas, y entonces, ¿y de quién es la culpa? O sea, la sociedad me culpa, pero yo también me culpo Si es una culpa cuando, individual, colectiva, que todo el tiempo está ahí como, y si intentas buscar soluciones, alternativas, siempre va a haber como, no sé, intentas llamar a tu mamá. Entonces siempre va a haber como, pero es que le dije, pero es pero que ¿por qué? Pero no, y además salen y hay muchas compañeras que sus hijos no las reconocen como mamá porque esa figura de autoridad desapareció por tantos años. Entonces esa ruptura de los vínculos familiares es terrible, ¿cierto? Pero cuando salen, tú eres la mamá y hazte cargo, y entonces me voy a hacer cargo de alguien que no me reconoce como mamá, pero pero soy la mamá y tengo que trabajar y la culpa me dice, y tengo que darle todo lo que no le di mientras no estuve, y se genera todo eso. Pero para responder también tu pregunta y todo el tema de derechos humanos dentro de las cárceles es bien complicada, ¿no? Porque la sociedad dice, pues de malas, ¿quién les manda? Estén allá, ¿sí? Y yo iba una vez en un taxi y hubo una noticia de alimentación y fue la reacción del taxista. A lo que le dije es, em, esa alimentación que se está pagando, ¿quién le da al gobierno la plata? Entonces, no, pues los impuestos nuestros. Exactamente, entonces lo están robando a usted. Porque si esas mujeres no comen, pero si el Estado está pagando la comida, entonces lo están robando directamente a usted, y usted debería ser parte de esta problemática y no alejarla y ver a las mujeres como quien las manda, ¿cierto? Entonces, preocúpese porque su bolsillo está siendo afectado. Entonces ahí como que, wow, no, no, pero es por lo mismo, porque no conocen del sistema. Eh, la sociedad piensa que es que en la cárcel se da todo, ¿sí? Y yo lo que hacemos es sensibilizar y visibilizar la problemática, y lo que les decimos, por ejemplo, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y específicamente en salud menstrual, es cuando yo estuve privada de la libertad nos daban 10 toallas higiénicas cada 3 meses. Quien conoce el tema sabe que esto, nada, o sea, y quien no tenga pues la teoría en la cabeza, pero 10 toallas higiénicas no me sirven para 3 meses. En algún tiempo comenzaron a dar 20 toallas higiénicas. Ahorita, pues como hay una ley de salud menstrual que nosotras y que yo promoví también, pues se está comenzando a implementar todo eso como mínimo 10 toallas higiénicas mensuales, pero eso es hasta ahora. Pero las mujeres viven constantemente eso, que no tienen ni siquiera cómo gestionar la salud menstrual, y la gente cree que es que el Estado da todo. No, pues las familias tienen que dar, las mujeres tienen que conseguir. mensualmente las familias les llevan Claro, artículos de aseo. Creo que es cada 3 meses o cada 6 meses que les pueden proporcionar como ropa, ropa, artículos, exacto. comida, No, una vez cada comida, tanto. no, Ah, bueno, comida ya no dejan entrar, por ejemplo, pero están sujetas a la comida. Hoy vengo de la reclusión de un seguimiento al tema alimenticio, de donde estaban todos los entes de control, el ministerio y todo, y estuve desde las 8 de la mañana y el desayuno lo recibieron casi a las 10:30 de la mañana, o sea, ¿sí? Muchos podrán desayunar a esa hora, pero es decisión. Pero ellas dejaron de comer, sí, sí, desde porque la última temprano comida es a temprano, las 4:30 de la hasta tarde. las 10 de la mañana. O Entonces, sea, ¿cómo decir que no, las mujeres no exijan esos derechos cuando es que es algo lógico y es una vulneración de un derecho fundamental, que es la alimentación, pero que va relacionado con la vida de las personas, ¿sí? Entonces, también cuando me he topado con personas que dicen de malas es que ellos no tienen derechos, pues también les digo,
y tú tienes derechos, sí, yo tengo derechos, pero si tú dices que una persona no tiene derechos, tú eres un vulnerador a derechos, ¿o no? Total. ¿Y Entonces, qué más vulneraciones viviste tú? Digamos que obviamente trabajando ves otras cuantas, pero tú ¿en qué momento empezaste a notar como "Uf, yo no hice, no me merezco esto por más error que haya cometido o alguna mala decisión que haya tomado, esto es inhumano"? bueno, te cuento que estando privada de la libertad, pues sí se vivían vulneraciones a derechos, pero como no hay conocimiento de qué derechos tengo, ¿sí? O sea, no conozco, ni siquiera conocíamos el reglamento del IMPEC. Entonces, la guardia es, pero es que eso dice en el reglamento y nosotros, demuéstrenos el reglamento. Y pues el reglamento en 9 años nunca lo conocí. Entonces, como era más intuición, porque yo hacía parte del Comité de Derechos Humanos de la cárcel, entonces era más intuición de que no nos den el pollo podrido, ¿cierto? Como, no voy a comerme esto. Sí, Y total. será, no, el Estado no tendría por qué darme un pollo podrido. Eh, el Estado tiene que atenderme en salud, tengo pues odontología, ¿sí? Psicología y no se presta. Entonces es como más intuición de esto es lo que tengo que exigir y las Lo vulneraciones que, mínimo. sí, lo que, las vulneraciones, pero allá no es que uno diga lo mínimo, sino bueno, que me Que me atienda el quieren dar. médico, que me den el pollo bien y ya. Pero esto comienza, y eso es lo que, por ejemplo, yo exigía allá, pero cuando salgo, conozco que existen las reglas Bangkok, que son las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres privadas de la libertad. Son 70 reglas y comienzo a leerlas y la primera regla no se cumple, la segunda no, no, así fue. Está menos. Y es dice. Fue exactamente así. Yo, guau, o sea, no puedo Reír creer. para no llorar. Sí, yo no puedo creer esto y me cita la Comisión de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional y además la comisión estaba revisando el nuevo reglamento del IMPEC y les digo yo, ¿nuevo reglamento? Yo llevaba un mes de haber salido yo, ¿nuevo reglamento? Pero es que yo acabo de salir y no conozco el antiguo. Entonces ellos como que, sí, claro, afuera, y eso que ellos hacen seguimiento a las cárceles y afuera, pero no sabían que nosotras no conocíamos el reglamento. Es como, ay, no, pues deben saberlo, deben hacer, deben, y la sociedad piensa lo mismo, y no es así. Entonces, no conocí, no, yo no conozco el reglamento. ¿Quién me lo pasa? ¿Dónde lo consigo? Sí, me lo pasaron, no, está en internet. Bueno, nosotras no podíamos acceder a internet. Y comienzo a mirar el nuevo reglamento que llevaba 6 meses y no conocí el reglamento de 9 años y ya llevaba ese 6 meses y comencé a comparar con las reglas Bangkok y con lo que se vivía en la cárcel. Y lo que tú dices, el reglamento, no cumple esto, el reglamento esto y las vivencias tampoco, tampoco. Y esto lo reporto a la comisión y queda en el tercer informe de la comisión de seguimiento. ¿Sí? Ya como entrando no desde la teoría, la academia de esto pasa en las cárceles, sino desde la vivencia de la privación de la libertad. Y mira que también hay muchas cosas que permea el cine, las series, la televisión, y que uno también se hace unos imaginarios de cómo puede ser una cárcel de mujeres, quienes a lo mejor no lo hayan pisado nunca en la vida, se quedan con eso, ¿no? Y entonces Ya, uno se imagina que son terrenos hostiles, donde hay, digamos, una especie de sectores, hay unas jerarquías, Sobrevive la más es fuerte. una supervivencia, un acecho, como un ataque. Si funciona tan así como, o cómo le podrías explicar a alguien, o sea, si realmente está uno como todo el tiempo al claro. prevenido de lo que pueda pasar. Cuando te capturan, es la primera vez que tienes un acercamiento con temas, digamos, de policía, CAI, UPJ. Fue la primera vez. No, y, o sea, uno como, o sea, Claro, es el susto, o sea, sí, las dos preguntas. O sea, uno tiene en la cabeza es las películas, ¿cierto? Ahora me van a llegar y me van a violar, me van a robar los cordones, los zapatos, no sé qué, me van a, claro, ¿sí? Pues no me pasó nada de eso, ya, nada de eso. hablaron Eh, como libretistas. toca hablarlos para que Total. hagan la realidad. Claro, suele pasar en algunas cárceles, no quiero como estigmatizar, pero sobre todo pasa en las cárceles de hombres. En las cárceles de mujeres no hay todas esas jerarquías, como el pluma, el que manda, ¿sí? Em, Cuando yo estuve en la cárcel de mujeres no se presentaba eso, Tú estuviste acá en Bogotá. en Bogotá, sí.
no se presentaba eso, entonces pues es diferente. Yo no digo que no hayan riñas, sí, pero no va a ser lo mismo que en una cárcel de hombres, porque también el régimen penitenciario es más duro para las mujeres que para los hombres. Y eso lo vemos nosotras desde la cárcel o ahora que estamos haciendo seguimiento a todo este tema. Y es cuando yo estuve en la cárcel, pues habían compañeras que tenían parejas en otras cárceles y entonces pongo una gaseosa conocida, la vendían en la cárcel y uno con unas ganas de tomarse una de esas gaseosas y en las cárceles de mujeres no. ¿Por qué? Los hombres tenían neveras y en las cárceles de mujeres, ¿por qué no? En las cárceles de hombres vendían chocolatinas y en la de nosotras no nos vendían nada de eso. Entonces, las que tenían visita íntima con personas de allá, recuerdo una compañera que decía, mi pareja me tiene gaseosa, chocolatina, no sé qué, pizza, no sé cuántas, y yo no me como todo, o sea, yo pruebo todo y me lleno probando todo, pero no me como nada completo, Claro. ¿sí? Y no pueden llevar nada a la cárcel de mujeres. Pero eso no lo sabía, por ejemplo. Es que nadie conoce las dinámicas Y internas. por ejemplo, una persona privada, una mujer privada de libertad, digamos que, claro, muchas tendrán hombres privados de libertad como parejas, pero pueden ir de una cárcel a otra, de un reclusorio a otro, a tener visita conyugal. Sí, sí pueden ir. Desde, pues, las mujeres tienen que solicitar al establecimiento que mi pareja es tal persona de tal cárcel y a Dirección General del INPEC, pues, da la autorización. Y una vez al mes, a veces, pues, las llevan a ellas a los establecimientos. O sea, Pero que también esto no tiene enfoque de género. Entonces, que es menos peligroso llevar a las mujeres allá. Pero cuando hay actividades, y esto hace poco, en las cárceles hace poco, cuando hay actividades que sacan a personas privadas de la libertad, sacan a los hombres y no a las mujeres, entonces las menos peligrosas, ¿quiénes son? sí, total. Es por el tema de régimen penitenciario, que es más duro para las mujeres, no las dejo hacer nada, ¿sí? Soy más fuerte con ellas y no van a esta feria. Y los hombres sí están allá tocando con las bandas, ¿sí? Y es un ejemplo claro y me parece, y me encanta ir a la Modelo y ver los que se presentan en diferentes espacios afuera, la banda de rock, Claro. la de bailar, me encantan porque son además ellos unas personas increíbles porque los he visto, pero pregúntense ¿Pero por por qué qué? no hay bandas de rock en las cárceles de mujeres, por qué no hay, ¿sí? Hay mucho tiempo además para pensar, supongo yo. A mí, por ejemplo, el tema de tener tiempo libre es como pésimo. Yo necesito estar muy ocupado o si no mi cabeza es súper dañina. Ese tiempo de estar ahí, ¿qué se le puede pasar a uno por la cabeza? Pienso yo en, me quiero fugar de esta vaina. ¿Qué tantos pensamientos puede Claro. tener uno en la cabeza? En la cárcel de mujeres hay mucho intento de suicidio o mucho autolesión, ¿sí? Porque como nosotras cuidamos, los problemas de afuera nos llegan, ¿cierto? Entonces, que Claro, mi de hijo, hombres es como, no le cuente porque para qué si si ella. aquí resolvemos, nosotros ya le llevamos al chino al médico, Sí, ¿sí? exacto. Pero allá es quien tiene que resolver, pues toca contarle. Aunque a veces no cuentan cosas y la casa está desbaratada. Cuando uno sale, la casa está y dice, pues esto no era la visión que yo tenía. Claro. Y muchas mujeres nos han dicho eso, pero sí muchas problemáticas nos llegan. ¿A quién le dan las quejas de los chinos? A uno. A mí, por ejemplo, un mes antes de salir, mi hija se accidentó. Sí, un carro la atropelló por la calle, tenía 13 años, y pues eso me llega, y yo allá adentro, desesperada, sin saber qué hacer. Y a nada de salir, o sea, es como, no puedo hacer nada porque estoy, tocando la puerta. Sí, y ¿quién me ayuda? O sea, claro, a mí me atendió personería, una guardiana, que es una teniente, pues me dijo, ¿usted por qué no salió a trabajar? Que eso no, normalmente no pasa, no importa, ¿cierto? Pero ¿por qué no salió a trabajar? Pues yo era instructora. Sí, yo dictaba clases a otras compañeras y le dije, no, estoy pendiente a ver si saben algo de mi hija, como así que su hija, y pues a mi hija la conocían porque iba a visitas, llevaba 9 años visitándome y creció yendo a visita. Claro. Entonces, como así? Pero otra vez, mi hija fue también víctima de violencia y una vez se fue como a los 10 años y yo no sabía qué hacer ni dónde encontrarla.
O sea, pero esos son mis temas. Imagínense las mujeres que tienen 2, 3 hijos y que con cada hijo sí, una historia diferente, un mundo diferente y que toca estar pendientes de todo eso. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso ok, acabo de entrar o llevo varios meses o los primeros años, no sé cómo reaccionar ante estos cambios, estoy desesperada de ver las mismas cuatro paredes? ¿En qué momento empiezas bueno, vamos a empezar a ser un poco líderes en estos lugares, a estudiar, porque nos contabas que eras instructora en otras cosas, porque yo siento que hay dos posibles caminos más, como más significativos a la vista, y es, o veo cómo distraigo la mente y me meto en cuanto taller aparezca y en Total. cuanto cambio bombillo me inviten, o me aíslo del mundo y no quiero saber nada del mundo. O sea, oye, conoces el sistema. ¿Será que Ya, será que en otra vida Después estuve? ¿no estuviste? No, es así. O sea, yo lo que hacía era meterme en todo. Yo hice, o sea, haciendo cuentas ahora que uno dice en la universidad, estas horas serían tantas horas para una especialización, un posgrado y un, ¿sí? Claro. Yo hice muchísimas horas de derechos humanos y me metía en todo, a tejer, a no sé qué, a hacer manillitas, sí, hasta que pues ya fui monitora, no me quedaba mucho tiempo, pero yo trataba de que no me quedara tiempo, ¿cierto? En la lectura, y muchas compañeras son así. En la lectura, en hacer una cosa, en que hay un curso de no sé qué, me meto. O sea, yo hice curso hasta de tintura, de manicure, cosa que yo sabía. Yo ya era psicóloga y yo decía, yo no creo que yo lo vaya a utilizar afuera, pero o sea, ¿sí? Ni siquiera necesito ese certificado, pero lo hago, ¿sí? Como hay compañeras que no quieren hacer nada, pues y es Muy válido válido. porque estoy acá en mi mundo, tengo mis problemas y no quiero, ¿sí? Como salir a todos esos cursos y que es castigada también porque no quiere hacer nada, está en un planchón y la sociedad dice esas que están allá durmiendo, ¿sí? Pero es que no saben lo que se está viviendo. Y que también cuántas personas no están por delitos que no han cometido. Muchísimas. Entonces es como, pucha, yo no debería estar acá, me sabe a mierda esto, o sea, no quiero. Y piense, y cómo puedo probar, y sí, y es que, y todo comienza uno a recordar, pero ¿y cómo puedo demostrar esto? Y vuelvo y doy vuelta, ¿qué pasó? ¿En qué momento me Claro. metí? Pero si yo hubiera, y la culpa vuelve yo, ¿por qué hice esto? Yo me hubiera ido por el otro lado. O sea, pero así pasa. Y como no hay una atención en salud mental, Mm. no hay, es cero atención en salud mental, pues ahí está el Tú problema. sí dijiste, me voy a todo. O sea, no quiero, o sea, no quiero quedarme quieta. Entonces yo salía, ya entraba al patio, llamaba a mi hija, qué tareas le ponía, iba a hacer lo mío, iba a la biblioteca, que no es fácil. En las cárceles de mujeres no es fácil ir a la biblioteca. En las de hombres, yo hice un taller virtual en pandemia con hombres que han salido de la cárcel y con mujeres que han salido de la cárcel. Y lo lideró Biblored. Y ellos estaban sorprendidos cuando ellos decían, no, es que si yo me acercaba a la biblioteca, me ponen un informe disciplinario. Y un informe disciplinario es bajar la conducta, y bajar la conducta es que el juez no me valga el Reducción tiempo, de pena, más tiempo, más, todo. o sea, es todo eso. Y los hombres, pues, no, yo me iba para la biblioteca a leer. Más ejemplos de régimen penitenciario. Y ellos decían, no, no, no podemos creer que allá, sí, y las mujeres decían eso. Precisamente yo lideraba la charla para que nos contaran y vieran cuáles eran las diferencias de las cárceles de hombres y mujeres, y eran de Picota y de Buen Pastor. Entonces ahí vimos muchas diferencias. Entonces, como otras compañeras, en casos que también tenemos acá, que decimos, pero ¿por qué hay tanta droga en la cárcel? ¿Cierto? Y solo cuestionamos, pero muchas mujeres deciden consumir como para que se Aislado. le pasen los días, No no escapar. vive para escapar de eso, pero también como no hay atención médica, de salud, de psicología, nada, pues, pero sí están juzgando es que mire que es que Y como consume. también hay un microtráfico dentro de los centros reclusorios, o sea, Claro. no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y sabemos
Porque ha pasado, o sea, conozco casos de que, no sé, quieres entrar una chaqueta extra, tienes que pagarle al guardia Así, así y es. funcionan. Yo quiero traer acá algo que las mujeres nos decían, yo en pandemia, cuando se cerraron las cárceles, eh, no, pues hacía seguimiento y cuando ya pude volver a entrar como organización de hacer seguimiento, las mujeres nos decían, bueno, para entrar la droga y entrar todo, siempre culpaban a nuestras familias, ¿sí? Que en la visita entra en la droga, que en la visita entra la SINCAR, que la visita entra los teléfonos, que la visita entra... Y siempre eran nuestras familias, pero llevamos 2 años sin visita y esto así lleno de droga. Y entonces nosotras nos preguntamos qué visita entró esa droga. Una visita con bolillo. Entonces, era una reflexión que hacían ellas. Dice, entonces siempre la culpa es nuestra de la visita, pero nosotros no tuvimos visita 2 años. Cuando la gente va a la cárcel, en el imaginario colectivo va a exculparse, a sanar, a mejorar para que luego se reintegre a la sociedad y sea una persona de bien. De bien. Pero resulta que por todas estas condiciones, yo me pregunto, si tú estás en un terreno tan hostil, donde no te dan garantías, no te trabajan la salud mental, estás allí bombardeado, salir como Muchas personas salen por eso. con resentimiento al sistema, o sea, esto empeoró. Hay una compañera que dice, yo nunca había probado las drogas, las probé adentro. Entonces imagínense eso, ¿sí? Y ahora son dependientes, o sea, es que es terrible. Me hacían una pregunta y creo que no la respondí del todo, y es que me afectaba también a mí, ¿sí? En estos temas de vulneraciones a derechos. Y es que yo no fui atendida en mis derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? No fui atendida en salud. Yo tenía hemorragias duras, obviamente las 10 toallas higiénicas no me servían. Se ven 2 días. Unos cólicos fuertísimos, ¿sí? Que, o sea, salía a trabajar, pero a veces me sentaba ahí en el patio y como no me aguanto, no me aguanto. No fui atendida, me hacían una citología o sea, no eran seguidas, y además un derecho es que yo debería tener el resultado de la citología y en este momento no les entregan. Si le sale mal, le avisamos. Cumplimos con fingir que te lo hacemos y ahí para adelante. Le avisamos, pero uno se tener certeza de que con este sistema que es tan mal y que de verdad me digan si me salió mal, uno queda con la duda. El caso era que yo no fui atendida y pues salí, como seguí mal, 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 salí, pues igual yo conseguí trabajo, es algo, ¿sí? En tema de derechos humanos, entonces pude afiliarme a una EPS, este es otro problema, ¿no? Cuando se sale de la cárcel hay una serie de problemáticas y vulneraciones terribles, pero entonces yo digo, listo, comienzo a pagar salud y me hago ver del médico. La ginecóloga me pega, qué vaciadón, porque me dijo, ¿cómo así? Mire, usted tiene este problema tan avanzado, como no ha venido antes a ver, o sea, la culpa era mía, pero yo no le iba a decir, no, no es Millones mía, de sino que dólares. vengo de la cárcel y no me atendieron, ¿sí? Tanto así que tuvieron que hacerme histerectomía. Yo no tengo Nada. útero, ¿sí? Solo tengo un ovario, porque además de todo, la infección, los ovarios se pegaron a los intestinos y solo lograron salvarme uno. Entonces, estoy sufriendo síntomas de menopausia temprana por la falta de atención dentro de la cárcel. Entonces, no es solo esto, sino que el Estado, y tenemos una sentencia de interrupción voluntaria del embarazo y decimos que las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos y que hay una sentencia que se debe cumplir, pero en este caso, y no es solo mío, porque conozco muchas mujeres con la misma problemática, el Estado está decidiendo sobre nuestros cuerpos, porque si yo hubiera querido tener más hijos, no hubiera podido tenerlos. Me gustaría hablar de ese último día en la cárcel. ¿Qué se le puede pasar? Hablamos del el entrar y todo lo que pasaba, pero ese último día y el salir debe ser unos sentimientos muy fuertes también ahí.
Uy, no, pues mi salida siempre la recuerdo y hay personas de la red de apoyo que va a la cárcel que recuerdan también estos días y es porque yo tenía posibilidad de salir por el proceso, pero yo tenía que enviar la solicitud de salida y yo no la enviaba por miedo, porque el deseo es salir, pero y muchas mujeres dicen, yo me quiero ir ya. Claro, y mi deseo era estar con mi hija, quiero salir, pero mi miedo era, y yo salgo, me la entregan y ¿qué le voy a dar de comer? A mí sí me entró mucho miedo y muchas cuando encuentro en la cárcel la red de apoyo me dicen, y eso que no quería salir, mira en dónde va y eso que no quería salir, ¿sí? O también con qué me voy a encontrar. Es que es mucho miedo, claro. Muchas mujeres las notifican de, ay, la libertad, y todas gritamos, le llegó la libertad, y todas celebramos, pero abres a la puerta azul y jódase, ¿sí? Entonces, el día de mi salida fue dura porque yo sabía que tenía ya la libertad, pero el juzgado no enviaba a la cárcel el documento para mi salida. Le preguntaba a todo el mundo, a las 3 de la tarde no habían enviado nada, a las 4 de la tarde que lo envió, pero el IMPEC tiene que hacer un proceso a ver si me están pidiendo en otro lado, y ese proceso se demoraba y esperar a ver si salía esa noche. Hoy fue así como eterno, y yo le decía, claro, en los patios tenían que estar a las 5 de la tarde, todas ya en los patios, y yo era, yo no me entro. 45, Yo dame 10, dame 10. sí, era así, yo no me entro, pues la guardia me conocía de tantos años y decía, yo no me entro, no me voy a entrar, y yo en el patio, y no me voy a entrar, y no me voy a entrar, y las maletas adentro hechas porque otra compañera las hizo, ¿sí? Y yo no me entro, esperen a ver, será, ya, Dragoneante, llame al de jurídica, Dragoneante, pregunté por radio, Dragoneante, y fue así hasta las casi, después era que el cambio de guardia era a las 7 de la noche y después de cambio de guardia, si no se salía antes, ya no se salía. Y yo, las 7, no, no voy a salir hoy, no va a salir hoy, ¿cómo así que no, que el cambio de guardia está demorado? Sí que esté demorado, todo lo que quiera. Fue eterno. Yo salí casi a las 8 de la noche después del cambio de guardia que no me lo esperaba. Eh, y como muchas mujeres, no teníamos familia que nos recibiera afuera. Entonces era a esa noche, a esa hora. Pero tuve 2 amigos que conocí dentro del sistema, ¿sí? Un hombre y una mujer que conocí dentro del sistema y a quien les agradeceré toda la vida, que trabajan en el sistema, que estaban afuera esperándome, ¿sí? Y si no hubiera sido por ellos, yo no sé qué hubiera hecho, o sea, cojo Transmilenio, carro, ¿qué Muy hago? fuerte. Porque no le puede, o sea, mi hija con 13 años, venga y me recoge, no, ¿sí? Es más, yo ni siquiera le avisé a ella porque ha pasado con muchas compañeras, si uno les dice, no, es que sí, que me dieron la libertad, pero y no llega ese día y no llega el otro día y qué pasó, eso lo van a dejar. Claro, son las demoras del sistema, pero entonces tendría a mi hija con un ataque de ansiedad de que no salió y se quedó y por qué me dijo mentiras, entonces preferí no decirle. Además, que yo también pienso como ese momento de, después de 9 años, salgo y qué hago. Porque es que yo ya tengo acá, yo adentro, yo ya sé cómo pilotear todo lo que tengo a mi alrededor. Claro, Mi hija, yo, todo. trabajo, le Yo de esa mando, puerta para hago. afuera, no sé ni siquiera qué bus me sirve. Ah, No, es porque todo ha cambiado, ¿no? También. todo. Y precisamente era eso, mi miedo era, pues yo tenía una actividad ocupacional de instructora que tenía que cumplir, pero yo en las noches trabajaba haciendo FOMI, haciéndole trabajos a la guardia, haciendo carteleras, haciendo tarjetas de cumpleaños de mis compañeras para regalar, Claro. y ese era mi trabajo interno, no que me daba el IMPEC, sino el que yo Sí. rebuscaba, y me rebuscaba hasta la 1, 2 de la mañana para poder cumplir lo mío y poder enviarle a mi hija. Entonces yo decía, y en mi miedo, y yo salgo y ¿qué me pongo a hacer? Aquí hago FOMI y le vendo a mis compañeras ¿Afuera qué? y le mando a mi hija, pero afuera que las dos debajo de un puente no sabía qué hacer, de verdad, ese era mi susto. Y el fiscal me mandaba a decir con la abogada, que también es defensora pública y a quien le agradezco, como el fiscal le manda a decir que qué hacemos. Y yo, sí, espere, lo pienso otro día. Sí, o sea, fue muy difícil para mí, pero bueno,
Listo, a la final todos insistieron y agradezco toda esa insistencia porque, claro, igual me iban a sacar en un momento porque ya había cumplido, pero, Obvio. pero hubiera podido salir es que yo duré pensándolo como 2 meses. Entonces hubiera podido salir 2 meses antes, claro, a compartir con mi hija, pero eran los miedos, ¿sí? Muchísimo miedo. Sales Y como es esa primera y qué noche en bien, libertad, que es ¿no? como, ¿Pudiste dormir además esa noche? Yo dormí junto a mi hija, yo dormí, yo me quedé dormida, pero vi cómo se quedó dormida ella y yo lloraba y me van a hacer llorar. no, pues yo tengo tengo el agua Estamos. aguado y la piel. Entonces, mis amigos me llevaron a la casa y que para que yo no llegara a donde mi hija con las manos vacías, me llevaron a comer y compraron hamburguesa para ella, para llevarle. Y llegamos allá y fue muy bonito porque yo iba en la camioneta de ellos y como que se pararon, llamaron al teléfono de mi hija, de donde estaba, y como, ay, qué pena tan tarde, porque eran como las 9:30 de la noche. Bueno, otra cosa que no conté fue que me fui a tomar una cerveza con ellos, pero yo les dije, ya quiero ver a mi hija y yo, listo, nos vamos. Pero ellos querían como, "Uy, Obvio. ya, Bienvenida. bienvenida". Bienvenida. Bueno, igual esa cerveza me emborrachó ese día porque sí, yo iba ya como, no quiero más, quiero irme para donde mi hija. Ellos me llevaron y llamaron que bajaran, entonces mi hija pensó que yo le había mandado como algo, ¿sí? Entonces, como, no, sí, es que Claudia les mandó algo. Y entonces mi amigo se quita yo estaba al otro lado del conductor, pero él es gordito y tapaba. Entonces no me veían. Entonces cuando él se quitó, no, es que Claudia les mandó algo y salgo yo por esa puerta. Yo tengo el video y mi hija comienza a gritar, mamá, 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 y yo lloré. Claro, entonces aquí le trajimos hamburguesa, ellos se fueron, yo me subí y pues comencé a vivir ahí, pues con ella, en su cama, porque yo no tenía espacios, Obvio. ¿sí? Ella estaba viviendo en otro lado que no era nuestro, entonces, pero pues muy duro. Yo me llevé ese día documentos de compañeras para radicar en los juzgados. Y yo lo que hice con mi hija el otro día fue ir a radicar esos documentos para que les dieran las libertades. Y yo salí un miércoles, radiqué el jueves y el viernes salió una de ellas, porque Wow. le faltaba solo un documento para poder demostrarlo. Y yo fui, radiqué perdida. Mi hija de 13 años no conocía Bogotá, No, pues pues. porque ya no la dejaban salir un montón. Yo tampoco, o sea, conocía, pero lo que me movía, pero bueno, Transmilenio, me pasaba de estación. O sea, Y además también debe ser, yo no sé, estoy pensando como también nomás en la pandemia, que uno también estuvo como aislado de muchas cosas, pero entonces volver y el ruido, volver y el caos, volver y no sé, estas vainas que en un año ya es otra sí, cosa. ¿Cómo fue como esa adaptación también? Debe ser brusca. Y también la claro. relación con tu hija, porque si bien hablaran todos los días por teléfono, Yo no para, sabía cómo iba a reaccionar. y para ella también era, sí, es mi mamá, pero esta figura no la reconozco, no me es familiar en mi dinámica diaria. Claro. No, sí, total, lo que ocurre es que, como les digo, mi hija sufrió violencia donde estaba, pero si yo denunciaba esa violencia, pues se la llevaban a bienestar y yo no quería que se la llevaran a bienestar. Claro. Entonces yo lo que le decía a mi hija era, espérame, yo no me demoro, espérame, pero así pasaron muchos años esperándome, ¿sí? Entonces, pero yo no quería que se la llevara a bienestar porque iba a ser peor. Hay muchas experiencias de compañeras que han pasado por abusos sexuales de sus hijos en esta institución. Y yo dije, no, la voy ¿sí? O sea, no sabía que era peor, Y ¿sí? también, Y pues, mucha una red, cadena de pasa de lugar en lugar y se me va perdiendo y, muy fuerte. sí, yo no quería perderla, y mucha red de apoyo, entonces me ayudaba como voy a ir a verla, voy a ir a pasarle, ¿sí? Esa red de apoyo de la sociedad que está en el tema, pues iban, la veían, la sacaban a dar una vuelta en el barrio, ¿sí? Entonces eso también permitió. Y, y yo digo, pues mi hija me quiere mucho, pero también salió de un lado hostil para estar conmigo de protección. ¿Te perdonaste? Y tanto te perdonaste tú
por haber estado viviendo esa situación y haber, digamos que tu hija vivido también esa situación? Es duro, es muy duro, pero claro, además el trabajo ha permitido que cuente, y yo le digo a mis compañeras, es que el contar también ayuda a sanar, ¿cierto? A sacar. Entonces esto del trabajo ya casi por 7 años ha ayudado un poco, pero igual no es tan fácil dejar eso, es que es la vida de uno, ¿sí? Es difícil, como las mismas compañeras dicen, es que la familia me dice, ay, ya olvidé el tema y dejé así. Oiga, no puedo olvidar el tema, es que lo viví, no me atendieron, la que sufrí fui Y es que no yo. puedo hacer, pasaron 10 años y ya. No, y muchos dicen, no, comience una nueva vida. Es mi vida, aquí no se comienza una nueva. Además de que justamente eso, esa parte que no la tocamos y que nos gustaría tocarla ya como para ir cerrando y es que viene después de la cárcel. Porque es que si bien un delito no te define, la cárcel tampoco te define. Y lo que viene después para mucha gente es, bueno, ya salió y ya. Se olvidó, Y no, no es así. Cuando se sale de la cárcel vienen una cantidad de problemas y vulneraciones a derechos y muchos conocen tal vez no, que las mujeres no consiguen trabajo por el tema de antecedentes penales, pero es que el tema no queda ahí, es el tema de estigmatización social y el tema de antecedentes unidos, que eso explota. Entonces, no hay oportunidades laborales, no se puede abrir una cuenta bancaria, nosotras no podemos abrir Nequi, Plata, que es lo más sencillo para todos, ¿no? puede. Nosotras no tenemos. A mí me sale, llevo 8 años tratando y me sale una bolita como en el momento no podemos procesar su solicitud. ¿Y O sea, el celular me falla. y cuál es la razón de por qué una persona pospenada no puede tener una Por los cuenta antecedentes penales, nosotras escribimos hace algunos años a la superintendencia y lo que nos dicen es que son políticas interna? internas de los bancos. Y hay un banco que es así súper estigmatizante, que nada que ver. No, y la mayoría, ¿sí? Aquí, pues hay uno en el que como que hemos podido hacer los procesos porque es más una fundación, pero hemos avanzado en ese tema, pero en otros no. Pero es que además los antecedentes, un arrendador de una pieza nos puede ver en internet, tiene antecedentes, no le arriendo. Nosotros tenemos que, los arriendos son a terceras personas. Yo tengo un trabajo fijo, un sueldo fijo, que es bueno, ¿sí? Pago pensión, salud, todo, y no puedo tomar en arriendo una vivienda. No puedo pedir un préstamo. Entonces, imagínense mis compañeras que no tienen trabajo, que sí, que nada, entonces, ni financiero, ni Nequi, ni préstamo. Yo quiero poner un emprendimiento, pero es que el emprendimiento no se hace de la nada, como no cojo la harina de las arepas de mis hijos para hacer las arepas para vender, ¿sí? Tengo que darles comida ya. Pero no hay préstamos, entonces, y la gente dice, no, pero es que yo por lo menos pondría a hacer un puesto de arepas y empanadas, pero los insumos, no es que no es tan fácil, ¿cierto? Yo hoy salgo y rebusco lo de la comida de hoy, entonces no tengo para invertir y dejar algo. Entonces, si no hay es que si no hay estas oportunidades, si la sociedad no da oportunidades ¿Cómo le y pide que exige, rehagan su vida si no se las das? y ahí es el tema de la reincidencia, o sea, volvemos a lo mismo por lo que entró Es a un, la cárcel, ¿sí? es un Entonces, ciclo. no tengo oportunidades, el Estado no me garantiza mis derechos, pero sí me exige que soy mamá y si no me los quita, Es que es eso, no me los garantiza, pero también me los vulnera. Es como, ¿cómo quieres que yo rompa el ciclo en un país supremamente machista, desigual, porque Colombia es desigual, donde el pobre no es pobre porque quiere? Entonces es como, o sea, sí entendí lo que tenía que entender, quizás mi oportunidad de cambiar la decisión que no me lleve a cometer un delito, pero ¿cómo hago si no tengo una red de apoyo, no tengo familia, no tengo a nadie y tú me vulneras y no me dejas salir adelante? además, o sea, sigue todo, o sea, el tema de salud, si antes no tenía, ahorita entonces la gente dice, no, pues que se afilie al CISBEN, pero es que no es tan fácil porque yo no llego.
a mi casa y que miren que no tengo un colchón. Yo llego a una casa prestada de un familiar, de una En el amiga. mejor de los casos. Sí, de una amiga que dejó quedarme en estos días y pide el Sisbén, pero como hay televisor, mi amiga tiene televisor y cama, entonces yo quedo sisbenizada en un nivel 4 y ya hay jodida, pero la gente no entiende que es que yo de aquí salgo y que yo no tengo nada, ni trabajo, ni nada. Entonces, salud tampoco. Entonces, y de ahí para adelante una cantidad de problemas. O sea, ¿cómo va a ser la vejez de las mujeres cuando antes no tenían un trabajo para cotizar en pensión, unos años privadas de la libertad y salen sin oportunidades, sin pagar pensión? ¿Qué va a ser de ellas en el futuro? O sea, es que es un montón de cosas que nadie, hasta nosotras que estamos hablando de pensión, y nadie se había como puesto a pensar de, ay, sí. Sí, sí, entonces, ahí el inconveniente. Muchos hacen la misma cara que ustedes de, no pueden abrir un Nequi, no, no podemos abrir un Nequi. Vamos a abrir, a sacar la tarjeta de crédito en el costo y en el éxito porque son las más sencillas. Claro. Obvio, no, son las más sencillas. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo trabajamos? Las mujeres no salen de la cárcel a decir, voy a ir a robar y a ver qué consigo. Las mujeres salen de la cárcel diciendo, yo no quiero volver acá, quiero quedarme con mi familia porque he sufrido y mis hijos han sufrido, ¿sí? O mi familia y a quien yo cuidaba sufre. Yo salgo, aunque sea a vender arepas, pero se encuentra con la realidad de que no puede ni siquiera vender arepas. Entonces, ¿qué pasa? No hay una política pública que sea para la salida de la cárcel. Entonces, pues si Una eso no verdadera existe, reinserción, o sea, exacto. No existe. no hay. Ah, Y es que nos podríamos quedar hablando ay, muchísimo con Claudia, porque está realmente muy interesante y nos genera demasiada curiosidad. Pero yo sí quisiera cerrar como con esto precisamente que has logrado hacer durante estos años y es hacer de tu experiencia, transformarla y ayudar a otras mujeres. Y quisiera que nos contaras, así como para cerrar este capítulo, qué es lo que hace esta organización que tú estás liderando y por qué decidiste coger ese timón y decir, yo estoy aquí lista para... Voy a hacer lo que no tuve. Exacto. ujú. Pues Mujeres Libres es una organización de mujeres que estuvimos privadas de la libertad y que hace algunos años decidimos unirnos para trabajar por los derechos de las compañeras. Precisamente mis compañeras no conocían de reglas Bangkok, no conocían de derechos, pero también se han ido formando y ya vimos que esto no debería pasar, ¿cierto? No debería estar pasando. Entonces tenemos como un eslogan que dice, lo que no se conoce no se exige. Y es, si las mujeres no conocen los derechos, no van a exigirlos. Entonces, vamos a las cárceles a dictar, a hablar sobre reglas Bangkok, a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, a hablar sobre violencias basadas en género, que es lo que estamos haciendo incluso en este momento. Esta mañana dictamos un taller sobre violencias, porque las mujeres han vivido una cantidad de violencias desde antes de llegar a la cárcel y no saben ni siquiera qué es una violencia. Muchas gracias por eso y Por el trabajo que haces, por la labor que de verdad entregas día a día, por darte la oportunidad de no quedarte en la culpa, de transitarla, cruzarla y transformar desde tu propia experiencia, desde tu vivencia. Las oportunidades, si hay oportunidades se puede hacer algo, ¿sí? Muchas mujeres no tienen estas oportunidades, como le decían, pero yo tuve una oportunidad con unas organizaciones que me contrataron, que dijeron, vas a trabajar acá y mira dónde hemos llegado. Si tuvieran todas una oportunidad de esas, créeme que Otra sería sería la otra, realidad. sí, otra sería la realidad. Pues Bueno, muchas gracias muchas a gracias. ustedes que nos ven en YouTube y a quienes nos escuchan en Spotify. Cuéntenos qué tal les pareció, compartan, denle like y bueno, estamos ahí como muy pendientes de todo lo que ustedes nos comentan. Nos vemos en un próximo episodio de Apel. hasta la próxima. Chao. Muchas- La vedo, la faccio paga ma chi sei grita.